Hola a todos. Vamos a empezar un curso introductorio de números complejos. En algunas ocasiones, pues los videos van a ser algo rápidos, no tan profundos, y en otras ocasiones, pues dependiendo de las necesidades, voy a ir ejemplificando y obviamente, pues a través del tiempo se va a tratar de completar un buen curso de variable compleja. Y la idea, pues, es aprender, ¿no? Esta herramienta que nos va a servir para resolver un montón de problemas en matemática. Y entonces vamos a empezar hoy con la introducción, que sería pues ver qué son en sí los números complejos. Ahora, los números complejos como tales nacen de la necesidad, digamos, de resolver la siguiente ecuación. Usualmente pues uno aprende que si yo estoy en el conjunto de los reales en R, ¿no? Y yo planteo pues la ecuación x cuadrado más 1 igualada a 0. Esto va a significar entonces que x cuadrado tiene que ser menos 1. Nosotros aprendemos que no, esta ecuación no tiene soluciones en los reales, ¿no? Soluciones. ¿Qué significa que no tenga soluciones? Bueno, que no hay un número real tal que al multiplicarlo por sí mismo, esto me dé menos 1. Y eso pues tiene que ver con el orden que uno le da a los números reales y uno aprende que si tenemos dos números reales, A y B, ¿no? Entonces yo puedo, utilizando la ley de la tricotomía, ordenarlos. Puedo decir que A es menor que B o que B es menor que A o que A es igual a B, ¿no? Estas serían las tres cosas que uno puede decir al comparar dos números reales. Y bueno, con este orden que uno le da a los números reales, uno aprende que esto que si A es menor que B, esto implica que B menos A en este caso es mayor que cero. De hecho, esto es un sí, solo sí, es la manera en que uno define el orden en los números reales, de alguna manera. Y bueno, uno aprende que no importa si yo multiplico a consigo mismo, esto me va a dar siempre a cuadrado y esto por fuerza va a ser mayor o igual que cero. Y cero siempre pues es mayor que menos uno, ¿no? Entonces nunca se va a dar lo que es la igualdad al comparar pues un número que es positivo o no negativo, digamos, cuando decimos que es mayor o igual que cero, pero de alguna manera pues esto se va a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué son los números complejos? Bueno, fíjense bien, yo pensé esta ecuación en R. En R esta ecuación no tiene solución. Ahora voy a cambiar de conjunto. Yo podría pensar en el conjunto este de M sub 2 por 2 de entradas reales. Este es el conjunto, si ustedes ya recibieron un curso de álgebra lineal, pues es el conjunto de las matrices de 2 por 2 a sub DJ de 2 por 2. Y entonces aquí yo puedo de alguna manera plantear esta misma ecuación, pero ahora con matrices, ¿no? Acuérdense que en los reales pues ya tenemos operaciones previamente definidas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, etcétera. Igual en las matrices, si ustedes recuerdan su curso de álgebra lineal, ya tenemos de alguna manera pues establecidas operaciones y yo puedo plantear entonces esta ecuación. La ecuación x cuadrado más el 1 vendría a ser aquí en este caso la identidad igualada pues al vector o a la matriz de ceros, ¿no? Esta matriz de ceros, no olviden que, bueno, la I2 es la identidad, la matriz 1, 0, 0, 1, y esta de acá 0 va a ser igual pues a la matriz de ceros o la matriz nula de ceros. Y bueno, estas matrices, estas funcionan como el 1, ¿no? Es decir, yo puedo probar que cualquier matriz por la identidad, cualquier matriz de orden 2 por la identidad, siempre me va a dar la matriz. Y si yo tengo una matriz y le sumo la nula, pues eso siempre me va a dar A. Entonces, la matriz identidad funciona como el 1 en los reales y la matriz nula funciona como el 0 en los reales. Entonces, yo me puedo preguntar por esta ecuación que es algo análogo, ¿no? Donde pues x cuadrado lo que significa es multiplicar x con x en la multiplicación matricial que nosotros aprendimos. Y fíjense que aquí sí tiene solución.
Aquí hay soluciones. Hay solución. De hecho, la solución no es única, pero por ejemplo, una solución podría ser esta, sea X, esta matriz, la matriz 0, menos 1, 1, 0. Y entonces si yo vengo y hago lo que es X cuadrado, fíjense bien, esto sería 0 menos 1, 1, 0. Y esto a la vez multiplicado por, en este caso, 0 menos 1, 1, 0. Si yo hago la multiplicación de esto, bueno, 0 menos 1 por 0, 1, matricialmente esto me da un menos 1. 0 menos 1 por menos 1, 0, esto me va a dar un 0. 1, 0 por 0, 1, esto me va a dar 0. Y 1, 0 por menos 1, 0, esto me va a dar menos 1. Y esto, pues, si ustedes se fijan, esto es igual a decir que x cuadrado es, si saco el signo, pues va a ser menos la matriz 1, 0, 0, 1, que ya sabemos que es menos la identidad. Pasándola al otro lado, entonces lo que tengo es que x cuadrado más la identidad de orden 2, pues eso vale 0, ¿no? Entonces hemos encontrado de alguna manera una solución para esta ecuación. Otra solución podría ser tener el 1 positivo acá y el menos 1. Se puede comprobar, por ejemplo. Y entonces la idea es, pues, que tenemos esta ecuación, la quiero resolver, en qué conjuntos se puede resolver y más aún, en qué conjunto se puede resolver esta ecuación tal que R esté contenido en ese conjunto. Bueno, ese es el conjunto de los números complejos, ¿no? Es, digamos, una extensión de los números reales, es decir, vamos a introducirlos acá. Queremos lo siguiente, queremos un conjunto. En este caso, pues le voy a llamar omega, tal que, fíjense bien, los reales como números, como conjunto de números, esté contenido en omega y x cuadrado más 1 como ecuación igualada a 0 tenga solución. Esto es lo que buscamos. Y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, lo que se hace es definir esto. X cuadrado pues va a ser, si yo quiero resolver la ecuación y la paso a despejar, x cuadrado va a ser igual a menos 1. Si, como estoy imitando a los números reales, yo recuerdo que en los reales cuando tenía algo al cuadrado podía aplicar raíz cuadrada, entonces sería x igual a raíz de menos 1 y esta va a ser mi solución. Este objeto, que no es un número real, le voy a llamar y. A este número se le llama el imaginario puro, ¿no? Número imaginario puro. Le ponemos el nombre. Y este número me permite a mí de alguna manera definir entonces el nuevo conjunto de números complejos. El conjunto de números complejos del que estoy hablando va a ser igual a todos aquellos elementos z igual a más ib, tal que tanto a como b son números reales. Este va a ser mi nuevo conjunto. Fíjense bien que un número complejo entonces va a tener esta forma, va a tener la forma A más IB. Y por cierto, si B es 0, ¿no? Por convención, se hace por convención que 0 por I en este caso va a ser 0 y que 1 por I pues en este caso va a ser 1. Entonces, si yo tengo que B vale 0, lo que tengo es que A es igual a Z, donde A es real. Entonces aquí obviamente se ve que el conjunto de los números reales está contenido ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, usualmente entonces un número complejo va a tener esta forma, ¿sí? Voy a escribirlo aquí, un número complejo, tiene la forma Z igual a A más I por B. Esta sería la manera en que nosotros lo tenemos con obviamente A y B, números reales, cualesquiera, ¿no?
Una vez que yo identifiqué mi número complejo, bueno, usualmente al valor de A se le llama parte real y se denota de la siguiente manera: la parte real de Z, R de Z, así es A, y tiene una parte imaginaria que se le pone in de Z, que va a ser B, ¿no? Estas son como definiciones. Si quieren le pongo acá parte real y acá le ponemos pues parte imaginaria, ¿no? Esto es lo que tendríamos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, de alguna manera, como estoy diciendo que este conjunto omega, que ya lo identifique como C, lo que quiero es en este conjunto C, que es el conjunto de números complejos, quiero definir las mismas operaciones que tenía en los reales: suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiero definir y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Las definiciones las voy a hacer aquí abajo. Si yo tengo dos números complejos, z sub 1 igual a más ib y z sub 2 igual a c más id, entonces voy a tener así, primero la suma, la operación suma, esta la voy a definir como z1 más z2. Ok, entonces tengo z1 más z2, ¿no? Quiero definir esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por suma de términos semejantes, es decir, partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Esto lo que me va a dar sería lo siguiente, fíjense bien. Y esto sería A más C más I por B más D. Esta sería la manera en que yo defino la suma. Producto por escalar. Pues esta operación, producto por escalar, la voy a definir así: alfa por Z1, pues va a ser alfa por A más IB. Y esto pues lo que voy a hacer es mi propiedad distributiva, sería alfa por A más I alfa P. Esta sería, digamos, esta para todo alfa número real. De igual manera, pues defino la resta. La resta, fíjense bien la resta de dos complejos, Z1 menos Z2. Esta se va a definir como, en este caso, Z1 más lo que sería negativo 1 por Z2. Y este negativo 1 por Z2 lo que hace es multiplicar el menos 1 acá y entonces se va a ver así como A menos C más I por B menos D. Esta es lo que me daría la resta, ¿no? Estas son tres operaciones que nosotros pues tenemos en los complejos. De igual manera podemos definir el producto. El producto sí es un poco diferente al producto normal porque lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la propiedad distributiva. Es decir, si yo tengo Z1 por Z2, esto sería A más IB por C más ID, y fíjense que lo que queremos es imitar de alguna manera la propiedad que tenemos en los reales. Entonces esto que vendría a ser, si yo distribuyo la A, esto me quedaría A por C más I A por D más, ahora va el IB, lo distribuyo, IB por C más, bueno, I por I lo voy a asumir como I cuadrado y aquí voy a poner lo que sería BD. Ahora, I cuadrado, si ustedes se fijan, si yo tengo que I vale X o I vale la raíz de menos 1, entonces de aquí yo puedo decir también que I cuadrado en realidad es negativo 1, ¿no? Esto pues es algo que nosotros hacemos para los números complejos. Entonces esto en realidad se va a ver como A por C menos, como esto es menos 1, B por D, y esto más I por AB. I por AD más BC, ¿no? Esta sería como la manera en que nosotros miramos el producto Z1 por Z2.
De igual manera, hay otra operación que se llama conjugado. Fíjense bien, conjugado. Este conjugado se define así, Z1, se le pone una barra arriba, sería lo que es A más IB, y aquí conjugado, ¿no? Así le llamamos. Esto va a ser A menos IB. Esto del conjugado me permite lo siguiente, si ustedes se fijan, entonces cuando yo hago Z1 por Z1 conjugado, esto es, ustedes lo pueden comprobar, al final les va a dar A cuadrado más B cuadrado. Es como multiplicar aquí, ¿no? Es poner A menos IB en esta ecuación y entonces como la A coincide con la A, aquí me queda A cuadrado menos. Aquí me queda, pues, estas coinciden, ¿no? Bueno, esta coincide acá, sería B menos B, ¿no? Entonces sería B por menos B por el menos que tengo, me quedaría más B cuadrado y entonces me queda A cuadrado más B cuadrado. Y esta parte de acá se cancela porque uno es A por menos B menos AB y el otro es B por A, que es más B por A. Lo pueden comprobar, a eso me refiero. Pueden comprobar que Z1 por Z1 conjugado es A cuadrado más B cuadrado. O si no, piénsenlo como una diferencia de cuadrados también y se van a dar cuenta de que en realidad es cierto porque esto es A menos A más IB, perdón, por A menos IB. Se lo pueden ver así como una diferencia de cuadrados y les va a dar también, ¿no? Entonces este es el conjugado. El conjugado a mí me permite definir lo que es la división. ¿Cómo se define la definición? La división, bueno, fíjense bien, si yo tengo que Z1 es un número complejo distinto de cero, ¿no? Este cero, pues es el cero barra, que es cero más y cero, ya está sobrecargado. Entonces yo puedo definir primero lo que sería el 1 sobre Z1. ¿Cómo se define el 1 sobre Z1? Bueno, fíjense bien que yo a esto le puedo hacer aquí conjugado, arriba, Z1 conjugado entre Z1 conjugado y simplemente este va a ser Z1 conjugado entre Z1 por Z1 conjugado. ¿Esto qué sería? Bueno, Z1 conjugado de A más IB sería A menos IB entre Z1 por Z1 conjugado. Estoy diciendo que es A cuadrado más B cuadrado, entonces esto es A cuadrado más B cuadrado. Y este me daría el complejo A sobre A cuadrado más B cuadrado menos I por B entre A cuadrado más B cuadrado. Que, bueno, esto tiene sentido porque el complejo es distinto de cero, es decir, o A o B son distintos de cero y por ende esto es mayor que cero, ¿no? Y bueno, este sería como el 1 sobre Z1. Una vez que yo ya tengo el 1 sobre Z1, digamos, puedo definir lo que es Z2 entre Z1 porque simplemente sería Z2 por el 1 entre Z1, ¿no? Que lo acabo de probar, esto sería C más ID, esto por este complejo A menos IB, voy a ponerlo así, entre A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Y si yo hago pues esta multiplicación de acá, pues ahí voy a obtener lo que sería el complejo, que sería CA o AC si quieren. Este por este me queda más BD. Este por este me queda negativo. Bueno, aquí me va a quedar más y AD menos, ajá, y AD y BC, ¿no? Y esto dividido entre A cuadrado más B cuadrado y esto también dividido entre A cuadrado más B cuadrado. Esta sería, digamos, la manera en que nosotros definimos la división, ¿no? Bueno, por mientras solo estas operaciones voy a tener lo que es la suma, el producto por escalar, la resta, el producto, el conjugado y la división, ¿no? La división pues es esta de acá, que es como la más compleja de todas estas operaciones. Bueno, entonces, fíjense bien, ahora veamos lo que son las propiedades de todas estas operaciones.
Bueno, propiedades, fíjense bien. Para Z1, Z2 y Z3, números complejos, alfa y beta, números reales, vamos a tener que se cumplen estas 13 propiedades. Por ahora, ¿no? Después vamos a ir viendo más. La primera lo que me dice es que la suma y el producto son conmutativos, ¿no? Z1 más Z2 es lo mismo que Z2 más Z1. Y lo mismo Z1 por Z2 es lo mismo que Z2 por Z1. Es decir, no importa el orden de multiplicación ni el orden en la suma. La segunda propiedad lo que me dice es que la suma es asociativa y el producto también es asociativo. Obviamente estas son propiedades que yo tenía en el conjunto de los números reales que ahora tengo en el conjunto de los números complejos. Y bueno, esto también, la tercera, lo que me dice es que tengo un elemento neutro, ¿no? Lo que funciona como un cero complejo, que usualmente, pues, en vez de ponerle el cero barra, solo le ponemos cero normal y se sobreentiende que es el neutro, ¿no? Es decir, al sumar a Z1 el neutro, es lo mismo que el neutro más Z1, que me va a dar siempre Z1. De igual forma, pues la cuarta propiedad lo que me dice es que tengo pues un opuesto, ¿no? Es decir, para un Z1 dado existe un único Z1 sombrero que en realidad es menos Z1 tal que al sumarlo a Z1, pues esto me va a dar el neutro, ¿no? Eso es lo que me diría esa propiedad. Se puede cancelar, digamos, el Z1 menos el Z1. Eso es lo que me está diciendo. Y lo otro, la quinta, fíjense que es bien útil porque si yo tengo alfa Z1 más beta Z1, esto es como tener alfa más beta, todo eso por Z1, ¿no? Esto lo que me dice es que puedo sumar como números complejos como variables, ¿no? Es decir, si tengo el mismo número complejo, alfa veces más beta veces, pues eso es alfa más beta veces ese número, ¿no? La sexta, lo que me dice es que puedo distribuir un número complejo Z1 lo puedo distribuir y me queda esto, ¿no? La séptima lo que me dice es que si tengo un número complejo distinto de cero, acuérdense que este vendría a ser el cero, si quieren lo pongo así también. Lo que me está diciendo esta propiedad es que existe lo que se llama el recíproco, ¿no? 1 sobre Z1, tal que Z1 por Z1 a la menos 1, pues es igual a 1. Recuérdense que este recíproco es el que definí aquí, ¿no? 1 entre Z1, pues sería esta multiplicación de acá. Y bueno, se puede comprobar que al hacer, digamos, Z1 por 1 entre Z1, pues como ya vi que es Z1 conjugado entre Z1 por Z1 conjugado, esto sería Z1 por Z1 conjugado entre Z1 por Z1 conjugado. Y bueno, aplicando como mi ley cancelativa, pues esto va a ser 1, ¿no? Siempre y cuando, pues, tenga que el complejo es distinto de cero. De igual forma, pues Z1 por 1 es igual a 1 por Z1, que eso es Z1, ¿no? Tengo un elemento identidad, digamos, para el producto. Y bueno, esto es para todo Z1, ¿no? Y bueno, también tengo esta propiedad es interesante. Lo que me dice es que si a Z1 yo le saco su conjugado y luego le vuelvo a sacar su conjugado, pues recupero Z1, ¿no? Si hago alfa Z1 todo conjugado, eso es como alfa por Z1 conjugado. Lo mismo pasa para la suma, si tengo Z1 más Z2 conjugado, esto es como la suma de los conjugados, ¿no? Es decir, es Z1 conjugado más Z sub 2 conjugado. Si le hago la resta o resto, digamos, y saco conjugado, eso es como la resta de conjugados. Lo mismo el producto, ¿no? Si hago el conjugado del producto, este es el producto de los conjugados. Lo mismo la división, si hago la división de los complejos y saco conjugado, esto es como los Z1 conjugado entre Z2 conjugado. Obviamente aquí, pues Z2 es distinto de cero, ¿no? Y bueno, estas serían las propiedades que nosotros tenemos. Podríamos comprobar algunas. Por ejemplo, podríamos hacer, qué sé yo, la de conjugados, la 12. Esta número 12 se puede luego generalizar por inducción, igual esta, la 11. Pero bueno, eso es por si saben inducción matemática, pues existen generales, ¿no? Es decir, si yo tengo n números complejos sumándose,
y saco el conjugado de todos ellos, pues esto es como sumar cada uno de sus conjugados, ¿no? De esta manera hasta llegar a z sub n. Y lo mismo pasa con el producto, digamos, si yo tengo multiplicando estos números complejos, n de ellos, saco el conjugado de todos ellos, pues esto va a ser como z1 conjugado por z sub 2 conjugado por, etcétera, hasta llegar a z sub n conjugado. Estas se prueban por inducción a partir del caso base que son estos, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo se prueban algunas. Por ejemplo, esta prueba, digamos, prueba la 12, ¿no? Entonces, me voy a dar los dos números complejos, sean Z1, pues ahorita le estoy llamando A más IB, y Z sub 2 igual a C más ID. Entonces, si yo saco Z1 por Z2, todo esto conjugado, fíjense bien que esto va a ser A más IB por C más ID, todo esto conjugado, y esto va a ser igual. Bueno, ya sabemos cómo se define esto. Si no se acuerdan, pues traten de distribuir rápido. A por C, por ejemplo. IB por ID es I cuadrado BD, pero I cuadrado es menos 1, entonces esto es menos BD. Más, y entonces aquí les va a quedar I por A por D y más B por C, ¿no? Y a todo esto le estoy sacando conjugado, entonces lo que me hace el conjugado es cambiar el signo, ¿no? Esto es AC menos BD menos, y entonces aquí cambia el signo AD más BC. Y entonces lo que tengo acá es pues AC menos BD, esto menos y AD menos y BC. Y este menos 1 otra vez pues lo vuelvo a convertir en I cuadrado. Fíjense bien, esto es I cuadrado por lo que sería BD menos y AD menos y BC. Entonces voy a pues sacar factor común, voy a juntar este con este y voy a juntar este digamos con este. Entonces, ¿qué hago? Pues acá tengo factor común A, se me queda A por C menos y D. Y fíjense que de este voy a sacar factor común menos IB, ¿no? Entonces voy a sacar menos IB. ¿Qué me quedaría sacar menos IB? Solo C. Y aquí, ¿qué me quedaría? Pues como es I cuadrado positivo, me va a quedar menos ID, ¿no? Y entonces al final, pues solo tengo A menos IB, esto por C menos ID. Y bueno, al sacar factor común esto, obviamente, ¿no? Y bueno, esto no es otra cosa que Z1 conjugado por este Z2 conjugado. Esta sería, digamos, una prueba de todas estas propiedades. No se puede probar cualquiera, yo solo probé una. Digamos que esto solo es como un repaso de números complejos. Obviamente podemos hacer algunos ejemplos numéricos si quieren, por ejemplo. Si yo tengo, qué sé yo, que Z1 es 2 menos 3i y digamos Z sub 2 es 4 más 5i. Pongamos un tercero si quieren, Z sub 3 es menos 1 más i. Entonces yo podría, por ejemplo, hablar de, qué sé yo, 2Z1 o encontrar 2Z1 más 3Z2. 2Z1 más 3Z2 vendría a ser 2 por 2 menos 3i, por ejemplo, más 3 por 4 más 5i. ¿Esto cómo se opera? Bueno, ya tengo una propiedad distributiva con el alfa, ¿no? Puedo distribuir el alfa acá. Y esto lo que me quedaría es 2 por 2, 4, menos 6i, más 3 por 4, 12, más 15i. Y bueno, hago términos semejantes, ¿no? 4 más 12, que es la parte real, sería 16, y menos 6i más 15i, que me da la parte imaginaria, 9i. Por ejemplo, ¿no? Alguien podría pensar en hacer, qué sé yo, Z1 entre Z2,
Bueno, esto sería 2 menos 3i entre 4 más 5i. ¿Cómo hago una división o cómo expreso la división? Bueno, multiplico por el conjugado, 4 menos 5i. Y aquí me quedaría 4 menos 5i. Si es esto, pues lo que me está diciendo es que voy a multiplicar estos dos complejos. Y aquí si se fijan, bueno, lo que tengo es una diferencia de cuadrados, a más b por a menos b, entonces es a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Entonces lo pongo así solo para que ustedes lo miren. Esto lo que me daría sería 2 por 4, 8, esto es 15 y cuadrado, entonces sería menos 15. Y aquí más 2 por 5, 2 por menos 5, menos 10 y bueno, aquí es menos 10 y lo voy a poner así. Y aquí sería menos 12 y esto entre, pues esto es 16 más 25. Esto es lo que me quedaría, miren. Esto me queda entonces menos 7 sobre, ya de un solo, menos 7 sobre 41. Y aquí me queda menos 22 sobre 41 por i, ¿no? Esto es lo que me quedaría, digamos, este número complejo. Algo más que podemos hacer una vez que ya hemos definido el producto, podemos definir las potencias. Puedo hablar, por ejemplo, qué sería Z3 al cuadrado. Fíjense que Z3 al cuadrado vendría a ser menos 1 más i por menos 1 más i, es decir, hacer Z sub 3 por Z sub 3. Si yo hago esto, esto me queda, bueno, lo típico, lo que hemos aprendido, esto sería 1 más el doble producto, ¿no? 2 por menos 1 por i, se puede comprobar, más i cuadrado. Y esto lo que me quedaría es 1 menos 2i menos 1. Esto se me cancela y lo que me queda es menos 2i, ¿no? Bueno, acá pues sí necesito definir las potencias más formalmente. Fíjense bien, puedo decir aquí potencias. Lo que estoy diciendo prácticamente es lo siguiente. Z a la n se define como Z por Z, etcétera, por Z y esto n veces, ¿no? Y esto pues obviamente n que pertenece a los naturales. Además de eso, por convención, digamos, decimos que Z a la 0 va a ser 1 y Z a la menos n con n en los naturales, pues va a ser 1 entre Z a la n, ¿no? Esto también pues es la manera en que nosotros pues entendemos que vamos a hacer las potencias de números complejos. Algo más hablando de potencias de números complejos tiene que ver con la potencia del imaginario puro. Voy a poner aquí potencia del imaginario puro. Entonces, ¿cuáles serían mis potencias del imaginario puro? Pues fíjense bien, si yo tengo i a la 0, esto me permite decir que va a ser 1, i a la 1 va a ser i cuadrado, como ya vimos, es menos 1, y al cubo va a ser menos i. Ahora, si yo hago de nuevo i a la 4, fíjense bien, i a la 4 lo voy a deducir, sería i cuadrado por i cuadrado, y esto va a ser menos 1 por menos 1 va a ser 1. Si yo hago i a la 5, lo que me va a quedar es i de nuevo. Si yo hago i a la 6, esto me va a quedar menos 1. Y si yo hago i a la 7, esto vuelve a darme menos i. Vuelvo a repetir el proceso y entonces al final yo puedo concluir lo siguiente, que i a cualquier potencia de 4, miren que aquí es i a la 0, i a la 4, y de aquí volvería a repetirse i a la 8, pero entonces mejor generalizo. I a la 4K para mí siempre va a ser 1. I a la 4K más 1, pues esto siempre va a ser i. I a la 4K más 2, esto siempre va a ser menos 1. I a la 4K más 3, esto siempre va a ser menos i, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy a tener siempre.
Esto me va a dar a mí las potencias. Por ejemplo, si yo hablara de I a la 2001, a la 2021, que es el año en el que estamos, pues esto sería como I a la 2020 más 1. Y 2020 es múltiplo de 4, es I por 4 por 505 más 1. Y entonces esto simplemente va a ser I, ¿no? Esa sería como la filosofía de sacar pues potencias. Y bueno, esto es información que nosotros tenemos de los números complejos, ¿no? Espero que se aprendan las propiedades porque esto nos va a servir para resolver problemas más adelante. De hecho, pues lo que sigue es empezar a resolver ecuaciones, pero eso lo voy a hacer en otro video para no sobrecargar este. Bueno, saludos, éxitos y que estén bien.